Muy buen día, estudiantes de grado sexto. En esta oportunidad, entonces, vamos a ver la primera guía del segundo periodo para nuestra asignatura de matemáticas. Como ustedes pueden observar en esta oportunidad y de aquí en adelante, pues debido a varios factores, sobre todo pues la consideración ya de ese modelo de alternancia, entonces esta guía será compartida, una guía única entre los docentes de grado sexto, es decir, el profe Fabio Garay, que dicta 601, y su servidor, Josué Pineda, que dicta 602 y 603. Los tres sextos entonces tendrán la misma guía. El nombre de la secuencia didáctica, es decir, ¿qué estamos hablando? ¿Qué temas estamos trabajando? Veníamos en el primer periodo con sistemas numéricos y ahora entramos con números naturales. Competencias para desarrollar. Utiliza, ¿quién? El estudiante. El estudiante utiliza los números naturales, sus operaciones, relaciones y representaciones para resolver problemas. Aquí hay una fecha tentativa para entregar la actividad. Bien, recuérdese que, pues, entre más pronto entregue esta actividad, no tendré trabajo atrasado de las otras asignaturas. El curso 601 debe entregar las actividades al profe Fabio mediante el WhatsApp o al correo electrónico fgaray@educacionbogotá.edu.co. El profesor Josué Pineda, su servidor, le entregarán los cursos 602 y 603 al correo electrónico jipineda@educacionbogotá.edu.co, que son los correos institucionales de la Secretaría de Educación, que esperamos que en algún momento todos los estudiantes también los estén utilizando. Metodología de trabajo. 3 pasos. Primero, leo comprensivamente la guía de trabajo en su totalidad, 3 hojas. No me pongo a solucionar y después la leo, no, la leo. Realizo las actividades. Y tercero, envío mi trabajo al profesor correspondiente. 601 al profe Fabio, 602 y 603 al profe Josué. Actividades. Desarrollarlas en el cuaderno con todas las operaciones y procesos completos. El criterio de nosotros como docentes pues es revisar hasta dónde el alumno hizo un proceso consecutivo de pasos para llegar a la respuesta. En la medida de pronto que no haya evidencia de esos pasos consecutivos, pues es difícil conocer qué procedimiento tomó el estudiante o si alguien de pronto le colaboró. Entonces, aquí están las actividades. Las actividades mencionadas son 4 en esta página y la idea es que está la justificación, la explicación, la enseñanza más adelante. Vamos a leerla rápidamente. Dice, escribo 8 múltiplos de cada número, no necesariamente en orden. Los números son 7, 14, 16, 20, 26 y 35. Lo primero entonces es aclarar pues qué son múltiplos para poder resolver. Segundo, escribo todos los divisores de cada número. Al escribir todos los divisores, pues tengo que coger cada uno de estos números y mirar cuál es el criterio de divisibilidad, es decir, ¿puedo dividirlo o no puedo dividir? ¿Mm? El criterio de divisibilidad, más adelante lo vamos a ver, pero en pocas palabras, básicamente es que un número natural no deja de ser un número natural al dividirlo, ¿sí? Y en esa medida hasta ahí tengo un límite de división. Si paso a un conjunto de fracciones o de números decimales, pues ya no estoy en el conjunto de los números naturales, que en este momento la secuencia didáctica denomina números naturales.
completo la siguiente tabla justificando según los criterios de divisibilidad. Esos criterios de puedo dividir, no puedo dividir, sin salirme de lo que es el conjunto de números naturales. Lo primero, en la primera fila de esa tabla vemos el número que debemos dividir. Entonces, 75, por ejemplo, ¿es divisible por 2? Ahí está la respuesta. No es divisible por 2. Justificación. Su última cifra no es par ni cero. Para eso, entonces, tenemos que también recordar que es un número par, ¿cierto? O identificar que es el número cero. Después, entonces, tengo los siguientes criterios de divisibilidad. Es divisible por 3, es divisible por 5, es divisible por 7 y tengo que decir la justificación. Así para cada número. Ya se hizo de pronto para el 75, continuó para 154, continuó con 345, seguido 240 y por último 623. En cada caso, indico si el número es primo o compuesto y lo justifico. Al observar el número, por ejemplo, 17, debo definir si ese número 17, que ya sé que es un número que pertenece al conjunto de los números naturales, es un número primo o es un número compuesto. Y tengo que decir por qué. Para poder decir por qué, debo conocer qué es un número primo y qué es un número compuesto. Bien, vamos a la siguiente página. Y aquí hay varios criterios. Entonces, lo primero, hay una serie de videos de apoyo que el estudiante puede observar para poder apoyar sus conocimientos. Entonces, cada uno de ellos pues tiene un link que se puede observar cuando pongo el mouse, que en este caso se convierte en una manita sobre él. Entonces voy a mirar el primero, divisores de un número. Me manda un video en YouTube, Watch, y me dice una codificación para ese video. Y seguido pues cada uno de los videos. ¿Cuáles son esos videos? Son 5 videos que ustedes pueden apoyarse. Divisores de un número. Criterio de divisibilidad 2, 5 y 10. Cuando un número es divisible por esos números. Criterio de divisibilidad por 3. Cuando un número es divisible por ese número. Criterio de divisibilidad por 7. Exactamente, cuando un número es divisible por 7. ¿Qué es un número primo y qué es un número compuesto? Están todos los temas que se están solicitando en las mismas preguntas iniciales, están en esos videos explicativos. Texto guía. Entonces, empecemos con la teoría de números. ¿Qué son los múltiplos y los divisores? El múltiplo de un número natural es dado es el número que se obtiene de multiplicar el número por cualquier otro número natural. Por ejemplo, los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18. Se obtienen de multiplicar el 3 por el conjunto de los números naturales. Entonces, voy a tomar aquí ya nuestros apuntes. Sabemos que el criterio primero de los números naturales es que son mayores que 0. Entonces tengo 0 y tengo algo que no conozco y que es un número natural y es mayor que 0. Ahora, el segundo criterio, ¿cierto? Para estos números naturales es que esos números naturales pues tienen que ser unitarios. A lo que me refiero de unitarios es que al primer número, por ejemplo, que yo ya sé que es el 0, ¿cierto? A ese le sumo una unidad. Y ese número que yo le sumo una unidad, pues me queda convertido en 0 más 1, 1. Y para encontrar el siguiente número natural,
pues a ese resultado vuelvo y le sumo 1. Es decir, que a ese 1 le sumo 1. Y por eso son unitarios, porque la diferencia de los números en realidad pues me está dando qué números es ese número natural. 2. Voy a hacerlo con hasta el 3. Tengo el número 2, que es el último que tenía, y le sumo 1, y eso me da 3. Y así sucesivamente. Tengo muchos números. Hasta que llego a ¿qué? A un número muy grande. Voy a decir que ese número es n. Como sé que es unitario, entonces a ese número le voy, que es mi último número, le voy a sumar 1. Por lo tanto, la respuesta es n más 1. No me importa quién es ese número natural. Voy a decir que, por ejemplo, es 1000. Si n es igual a 1000. Si n es igual a 1000, pues entonces, ¿qué voy a tener? Que a n, que es 1000, le voy a sumar 1. ¿Y qué número me dará? 1001. Bien. Ahora, este criterio de encontrar los números naturales, pues me va a decir que no me importa cuál es el número natural. A ese número natural yo le puedo sumar 1. Entonces, ese n puede ser 1.000.000, 2.000.000, el número más grande que de pronto puedan encontrar. Pero ese número no deja de ser natural porque cuando yo encuentre el número más grande, le sumo 1. Bien, eso es los criterios de los números naturales. Ahora, yo puedo declarar un conjunto, ¿cierto? El conjunto de los números naturales por extensión. Cuando declaro el conjunto de los números naturales por extensión, entonces yo digo que n, ¿cierto? Es igual al conjunto de los números y declaro cada uno de los miembros del conjunto. Por eso es por extensión. Entonces, el número, pues, límite es 0, ¿cierto? Pero si yo le agrego 1, pues me da 1. Y si le agrego 1, me da 2. Y si le agrego 1, me da 3. Y si le agrego cualquier cantidad hasta que yo le siga agregando un número unitario. Ese es el criterio por extensión. Ahora, ¿qué son los múltiplos? Pues los múltiplos es escoger cualquier número de esos que pertenece a ese conjunto de los números naturales y multiplicarlo por cada uno de los miembros de los números naturales. Y entonces, este 3, por ejemplo, pues yo lo que estoy haciendo es que coger el número 3 y multiplicarlo por el conjunto de los números naturales en su representación de por extensión. Entonces, si yo digo esto, pues multiplico 3 por cada uno de los miembros del conjunto. Entonces voy a tomar acá los miembros del conjunto. Y yo voy a multiplicar todo ese conjunto contra el número 3. Y ya estoy hablando de lo que son los múltiplos. Cuando yo empiezo a hacer la multiplicación de elemento por elemento, entonces me tiene que dar un resultado. 3 por 1, 3. ¿Cierto? Entonces voy a colocar múltiplos de 3 con la M3. M3 será igual a ¿qué? Voy a coger este mismo conjunto y voy a multiplicar cada uno de sus miembros. 3 por 1. Hagámoslo así. 3 por 1. Y después me queda 3 por 2. Y después me queda 3 por 3. Y después me queda por el número más grande. Entonces voy a poner un paréntesis acá
y me daría el número más grande es que n más 1 y lo multiplico por 3. Y vamos a ver cuál es el resultado de eso para encontrar todos los que múltiplos de 3. Entonces, para encontrar los múltiplos de 3 ya tengo un conjunto. Ese conjunto entonces me va a dar 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por n más 1. Recordemos que tenemos aquí la propiedad, ¿cierto? De multiplicar primero por un elemento más multiplicar por el segundo elemento. Entonces, 3 por n más 1 es 3 por n más 3 por 1, que me da 3. Entonces, 3 por n más 1 es lo mismo que 3n más 3. Y ahí tengo el número más grande de los múltiplos de 3. Eso es lo que está hablando aquí en la teoría de números. Entonces, inicialmente decíamos que los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Yo puedo hacer ese mismo resultado de múltiplos de 3 de otra manera. Sí. Y es que no solamente puedo multiplicar, por eso se llaman múltiplos, sino que en realidad una multiplicación es una suma abreviada. Es decir, yo tengo el conjunto de los números naturales. ¿Cierto? El conjunto de los números naturales. Y a ese número, a ese último le voy a sumar, 3. Entonces, ¿qué otra forma lo puedo hacer? 3, 1, ¿cierto? El primero es 0, porque es el número de partida de los números naturales. Y le sumo 3, ¿sí? 0 más 3 es igual a 3. Y ese número que me quedó, que es 3, le voy a sumar otra vez 3. Y eso me da 6. Y a ese número que me quedó, que es 6, le voy a sumar 3. Y es igual a 9. Y entonces encontramos que yo puedo coger, ¿sí?, el número que es múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces voy a tener que un número 3, ¿cierto? Más, ¿qué? Más un número natural. ¿Sí? Eso también me puede estar dando los mismos resultados de los múltiplos de 3, para que lo tengamos presente. No es una sola forma de hacer las cosas, es analizar. ¿Sé sumar? Sí. ¿Sé multiplicar? También. Puedo encontrar los múltiplos de 3 de dos maneras. Vamos a ver entonces el criterio de divisibilidad. Dice, el divisor, volvemos nuevamente acá, el divisor o submúltiplo de un número natural es aquel que divide exactamente ese número o los divisores. Entonces, ¿quiénes son los divisores del número 12? Entonces, divisores de 12. Vamos a ver, ya vimos los múltiplos de 3, ahora vamos a divisores de 12. Lo primero es que ya tengo el número más grande en ese conjunto. En ese conjunto el número más grande que tengo es el 12. Ahora, yo tengo que coger cada uno de los números, ¿cierto?, naturales y empezar a coger ese 12 y dividirlo. Este es el símbolo de división. Recordemos que hay varios símbolos de división. Está el símbolo de división que son punto, raya, punto.
está uno que es tipo una escuadra, línea hacia abajo, línea hacia la derecha, y está este backslash que se llama, que es el que trabajamos pues en nuestros teclados. Entonces, yo voy a coger cada uno de los números, ¿cierto? Naturales, del conjunto de los números naturales, y voy a empezar a dividirlo el 12. Pero ¿cuál es el número más grande que puedo dividir para que no se me salga del conjunto de los naturales? Sn más 1 es igual a 12. ¿Sí? Entonces, ese es el número más grande que yo puedo tener. 12. Entonces, vamos a observar que eso se puede hacer. ¿Cómo? Pues los divisores de 12 son iguales a coger cada uno de los números naturales y volverlo el denominador de ese número que estoy tratando de resolver, que es 12. Entonces, 12 dividido 1, después tengo 12 dividido 2, después tengo 12 dividido 3, voy a tener 12 dividido 4, aquí en la guía dice, 12 dividido 5, miro si se puede, si no se puede, ya vamos a ver ese criterio, 12 dividido 6, 12 dividido 7 y así sucesivamente hasta que llego al número más grande que yo ya sé que es 12, por lo tanto 12 dividido 12. ¿Listo? Bien, eso es lo mismo que nos está mostrando la guía. ¿Cuál es el criterio de todas estas divisiones? Exactamente lo que dice la guía. Todas las divisiones son exactas. Entonces, ¿cuándo una división es exacta? Una división es exacta cuando el residuo de la división es igual a 0. Supongamos entonces, tengo 12 y lo voy a dividir por 1. Entonces voy a escribirlo de la siguiente manera. 12. Un número, voy a escribirlo de la siguiente manera. Aunque este símbolo en realidad no es el de división, vamos en este momento a pensar que ese número, eso es división. ¿Listo? O sea que la línea es horizontal. En realidad ese símbolo es de otra operación, pero vamos a decir en este momento que es 12 dividido 1. Pues busco un número que multiplicado por 1 me dé 12. Es decir, un número que una vez, una existencia de él, me dé 12, pues es 12. 12 por 1, 12. Entonces, recordemos que la operación que estoy haciendo aquí es 12 por 1. 12 por 1 es igual a ¿qué? A 12. Mentalmente hacemos esas operaciones, pero las podemos ir expresando ahí. 12 por 1, 12, ¿cierto? Y en el otro lado, y voy a mirar aquí en las propiedades de la división, ¿cierto? Y aquí tengo un residuo. Entonces, ¿qué operación sigue acá? La operación que tengo acá, voy a anotarla acá, que voy a realizar es este 12 le voy a quitar este 12 que tengo en la mente. Entonces, 12 menos 12. Y eso me da 0. Ese 0 es el residuo y este 12 es el cociente. Bien. En esa medida, entonces, 12 por 1, 12. 12 menos 12, 0.
Esto es lo que hacemos en nuestras operaciones, ¿sí? Donde este 0 de acá, pues, es el residuo. Este 12 de acá es el cociente. Este 12 de acá es el dividendo. Y este 1 de acá es el divisor. ¿Listo? Entonces, coloquemos ahí para que nos acordemos. 12 dividendo y 1 divisor. ¿Quiénes son todos los divisores de ese número 12? Pues van a ser todos los números naturales hasta el mismo 12, que es el número mayor, el número más grande que tengo en ese conjunto, en ese espacio que voy a trabajar. Bien, entonces vamos a hacerlo. Si yo lo hago por 2, 12 dividido 2 me da 6. 12 dividido 3 me da 4. 12 dividido 4 me da 3. 12 dividido 5, entonces 12 dividido 5 es igual a 12 dividido 5, ¿cierto? Entonces, un número que por debajo o por encima, pues me dé cercano a 12 como tal. Voy a copiar esta parte de acá. El número que tengo acá es 5, ¿cierto? ¿Por qué número lo multiplico para que me dé cercano a 12? Me da 2. 5 por 2, 10. Por lo tanto, el cociente se me convierte en, perdón, 5 por 2, 10. El cociente es 2. En este caso, 2 es el cociente. Entonces, 5 por 2, 10. Pero cuando yo hago la otra operación, que la otra operación es una resta, vamos a ver cuánto me da ese residuo. 12 menos 10 me da 2. Por lo tanto, el residuo no es 0. El residuo no es 0. ¿Qué puede decir de esa división? 12 por 2, 10. Entonces, residuo, 2. Nótese que el residuo no es 0. Como no es 0, entonces la división no es exacta, que es lo que decíamos aquí en la guía. La división no es exacta. Es exacta cuando el residuo de la división es 0. En esa medida, 12 dividido 5 no me da un divisor de 12. Bien. Después continúo con el 6, me da 2. Con el 7 no es división exacta. Con el 8 no es división exacta. Con el 9 no es división exacta. Con el 10 tampoco. Con el 11 tampoco. Con el 12, 12 dividido 12, 1. Sí es división exacta. Entonces, todas las divisiones tienen que ser exactas. Criterios de divisibilidad. En algunas ocasiones es necesario determinar de forma rápida si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. Para aquello existen algunas reglas prácticas, veamos algunas. Como ustedes pudieron observar, se acabó de hacer la división y ese sería el procedimiento, digamos, en caso de que no hubiera esos criterios de divisibilidad. Pero los criterios de divisibilidad me dice que tengo un número que es par. Entonces, lo primero es que hay que definir, ¿cierto? Perdón. Voy a definir qué es el conjunto de los números pares. Y ya definiendo eso, pues, entonces,
lo vamos a hacer también por extensión. Se podría hacer por comprensión, ¿cierto? Los naturales pares son iguales a ¿qué? A coger, ¿cierto? Cada uno de estos números y multiplicarlos por 2. Entonces, 2 por el conjunto de los números naturales. Lo mismo que hicimos. Es decir que los números pares en realidad son múltiplos de 2. Muy bien. Entonces, el n par es lo mismo que múltiplos de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Escoger este conjunto que está acá y multiplicarlo por 2 en su extensión, es decir, a cada uno de sus elementos. En esa medida tengo 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, hasta el número más grande, 2 por n o 2 por n más 1, como lo quieran ver, porque pues el más grande, si tengo el número más grande n, pues el más grande será 2 por n más 1. Bien, listo. En esa medida, conozco quiénes son los números pares. Ahora miremos esta respuesta, ¿cierto? Esta respuesta. Pues la respuesta de quién es en realidad los múltiplos de 2 sería que 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. 2 por el número más grande que tengo, 2 por n, 2n y 2 por 1, 2. Listo. Que son los mismos que aparecen acá. 2, 4, 6, 8. En fin, entonces, por ejemplo, tengo el número 234 en el ejemplo. ¿Cuál es el último número? El 4. ¿El último número pertenece al conjunto de los múltiplos de 2 o al conjunto de los números pares? Sí, el 4. Por lo tanto, si es divisible por 2, entonces yo ya sé que esto, ¿cierto? 94 es divisible por 2. Bien. Eso es verdad. Sin necesidad de hacer la división, cualquiera que sea el resultado, yo ya sé que sí se puede hacer. En fin. Entonces, vamos a mirar que 203, mitad de 2, 1. ¿Cierto? Y mitad de 3 no se puede. Entonces, mitad de 34, 17. 117 es la mitad de 234. Veamos otro ejemplo. 97 dividido 2. Resulta que miramos el último número que es 7. 7 es múltiplo de 2. No. Como 7 no es múltiplo de 2, ya sé que esto no tiene criterio de divisibilidad 2. ¿Por qué? Pues porque si yo hago 97 dividido 2, pues entonces un número que multiplicado por 2 me dé cercano a el número más grande que puedo tener de una cifra, que es 9. 4 por 2, 8. Y 9 menos 8, 1. Bajo el 7. Otra vez, un número que me es cercano a 17. 8 por 2, 16. 16. 17 menos 16 me da 1. Por lo tanto, el residuo es no exacto de esa división. De esta división. Bien. Listo. Criterio de divisibilidad por 3. Entonces, si un número es divisible por 3, pues hay múltiplo de 3. Esto mismo que acabo de hacer por 2 se puede hacer con 3. Entonces, por ejemplo, cojo el número 87, ¿cierto?
Por ejemplo, el número 87 es divisible por 3, ya que al sumar sus cifras, cojo las cifras 8 y 7, la cifra de la decena, la cifra de las unidades. 8 más 7 me da 15. ¿15 es múltiplo de 3? Sí, ya lo vimos inicialmente en la tabla de arriba. Entonces, quiere decir que yo sí puedo dividir 87 entre 3, ¿cierto? Bien. El número, ¿cierto? 241 no es divisible por 3, ya que al sumar sus cifras no tenemos un múltiplo de 3. 2, que es la cifra de las centenas, más 4, la cifra de las decenas, más 1, la cifra de las unidades. 2 más 4, 6, más 1, 7. Y 7 no es múltiplo de 3. Bien, sigamos por último en el criterio de divisibilidad por 5. El criterio de un número es divisible entre 5 si la cifra de las unidades es múltiplo de 5, es 5 o 0. En realidad múltiplo de 5, porque sabemos que 2 por 5 da 10 y el 10 termina en 0, entonces es múltiplo de 5. Entonces 1365 termina en 5, por lo tanto sí es divisible en 5. 563 termina en 3. 3 es diferente de 5, por lo tanto no es divisible. No se puede dividir. Criterio de divisibilidad por 7. Por último, entonces tenemos que, ¿podríamos seguir aplicando criterios? Sí. Los criterios de divisibilidad, ¿a qué número se le van a poner? Pues ya vamos a ver cuáles podrían ser n criterios de divisibilidad. Para saber si un número es divisible entre 7, duplicamos las unidades y restamos dicho resultado del número formado por la cifra restante. Este paso se repite hasta que la diferencia esté formada por una o dos cifras y estas últimas son ceros o múltiplos de 7. Lo primero es que debemos conocer si se puede o no se puede. Entonces, por ejemplo, 84 es divisible entre 7 ya que 8 tiene 8 decenas y 4 unidades, ¿cierto? Entonces, 4 por 2 es igual a 8. Quiere decir que el número de las decenas es el doble del número de las unidades, ¿sí? 8 menos 8 me da 0. Entonces estoy encontrando que es exactamente divisible entre 7. 156 no es divisible entre 7, entonces tenemos 1, 5 y 6, una centena, 5 decenas, 6 unidades. Se multiplican las unidades, entonces tengo 6 por 2, me da 12. Se resta el resultado a las cifras anteriores a las unidades, entonces tengo 15 menos 12, me da 3. Como el resultado es 3 y este no es de los múltiplos de 7 o la tabla del 7, entonces 156 no es divisible entre 7. Bien. Bien, por último, entonces vamos a hablar de los números primos o compuestos. El número primo es un número natural mayor que 1. Primero, entonces hay unas condiciones. Primero, es mayor que 1. Por ejemplo, 7 es un número primo, ya que solo puede dividirse por 1 o por él mismo. Y el resultado, pues, me da una división exacta, ¿sí? Recordemos esa parte de la división exacta que ya se explicó. 23 es un número primo porque es divisible por 1 y por él mismo, exactamente. Entonces, ¿cuál es el criterio de que sea un número primo? Se divide por la unidad o por él mismo. El número natural se llama compuesto si tiene más de 2 divisores. Por ejemplo, 15 es un número compuesto, ya que lo puedo dividir por 1, por 3 y por 5. Y por el mismo 15. Entonces tiene 4 divisores. El número 28 es un número compuesto, porque puedo dividirlo en 1, en 2, en 4, en 7, en 14 y 18. Para conocer el número compuesto, pues lógico que tenemos que hacer los divisores de ese número.
Si los divisores de ese número me dan mayores que 2, entonces en realidad es un número compuesto. Si tengo un número y lo divido y solo se puede dividir por la unidad y por él mismo, es un número primo. Y ahí acaba la guía. Bien, entonces pues se espera que ustedes ya con esa información puedan resolver los puntos iniciales que correspondían a múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, indicar si es un número primo o indicar si es un número compuesto. Bien, muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien.